Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Quinodos, por participar del panel de esta jornada de educación estadística. Le doy la bienvenida. Espero que se encuentre usted muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Sí, estoy bien, trabajando mucho, pero bien. Bueno, la idea de este encuentro, de esta charla, es abordar tres temas o tres ejes así como punto de partida, como para que usted nos pueda contar a través de su experiencia, su opinión o sus consideraciones a partir de estos temas. Y el primero por el cual arrancaríamos es en la formación de profesionales de la salud, ya sea a nivel de grado o a nivel de posgrado en las residencias. ¿Cómo logra o qué importancia considera que tiene el desarrollo de un pensamiento crítico de esos futuros profesionales de la salud, utilizando la estadística, ¿no? Bueno, a ver, la verdad que la vinculación de los profesionales de la salud y de los médicos, me voy a referir específicamente porque desconozco otras áreas como enfermería o trabajo social bueno, cualquier otra área del equipo de salud, es una relación compleja, digamos, y heterogénea, ¿no? Sí. Es decir, hay parte de los médicos se vinculan rápidamente y se amigan con la estadística y otras partes lo llevan como una mochila durante toda su vida, tratando de que les entre en algún lugar de su pensamiento. Tal cual. Yo durante el pregrado prácticamente tuve cuestiones muy básicas de estadística, es decir, nunca tuve un espacio en la currícula que me permita a mí no solamente aprender estadística, sino en el pregrado entender para qué servía la estadística y cómo condiciona el conocimiento estadístico o de algunos aspectos estadísticos de la práctica médica, la toma de decisiones, tanto a nivel de gestión macrosanitaria, como puede ser en la toma de decisión de algún tipo de tratamiento. Y bueno, la verdad que no es fácil generar o tener una mirada crítica, pero quizás en la formación de los recursos humanos, en salud, en medicina, un aspecto fundamental, hay cuestiones básicas que no pueden pasarse por alto, es decir, cuando alguien lee un trabajo científico, por ejemplo, tiene que comprender la metodología estadística, qué tipo de trabajo, ¿no? Porque si no, estamos generando y contextualizar las conclusiones que estamos sacando y ver si esas conclusiones son generalizables o no. Y en este momento de la pandemia, digamos, es un momento en donde la información sale primero en los medios de comunicación y en los diarios que en un paper o en un trabajo científico, y también salen muchos trabajos científicos que no han sido sometidos a revisión en una publicación anticipada. Entonces, bueno, lamentablemente yo creo, y esto es una opinión personal y que alguno puede estar de acuerdo o no, a veces con el transcurrir de los años o incluso profesionales más jóvenes toman información surgida de algunos estudios que no tienen la calidad suficiente o tomamos normativas de tratamiento surgidas de estudios observacionales u otra cosa y las trasladamos a la práctica como si fueran conclusiones generalizables. Bueno, es muy importante conocer, tener nociones básicas de metodología estadística. Y eso así en una opinión personal, porque eso que está manifestando es algo sí que notorio, que sucede generalmente en varias carreras, no solamente en medicina. ¿A qué se le puede, o qué piensa usted que se le pudiera atribuir? Porque sería uno de los aspectos que se está discutiendo en las jornadas, es cómo incorporar el pensamiento crítico, utilizar la estadística para hacer ese pensamiento, ese tipo de pensamiento o racionalidad, ya desde edades bien tempranas, primaria, secundaria, pero en la carrera de medicina, en la formación de profesionales de salud, ¿qué pudiera estar generando esa falta de selección de material adecuado para obtener información?
Y primero que las personas que estudiamos medicina tenemos baja afinidad para las ciencias de otro tipo, digamos. Segundo, que tenemos una mirada y una formación, por lo menos yo la tuve, Sí. ahora se está tratando de tener otra impronta, biologista 100%, y centrada en el individuo. Entonces, el médico o el estudiante de medicina siente mucha atracción por la enfermedad ya instalada y por el enfermo, y tiene poca conciencia de salud pública poblacional. Entonces, nosotros generalmente hay que hacer un ejercicio de pensamiento tratando de comprender cuando uno mira a nivel poblacional, a nivel macro, a nivel de, si querés, de una muestra y no de una persona. Entonces, el médico está enfocado en una persona y necesita una resolución práctica para esa persona. Entonces, en el proceso de pensamiento y de aprendizaje de una enfermedad, nosotros aprendemos las enfermedades, digamos, desvinculadas, se le da poco tiempo a estudiar cuestiones básicas como incidencia, prevalencia, la importancia que tiene, y lo que vos querés aprender es, bueno, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cómo se trata, pero yo creo que si tuviéramos una visión más abarcativa, más de la salud poblacional, sería más fácil involucrar la estadística en eso. Porque no es lo mismo hablar de una población que de un individuo. Claro, pero eso puede ser por dificultad de enseñar esos contenidos, en el sentido de que es más fácil estudiar un paciente, un individuo, que tener un ejemplo real o algún ejercicio aplicado a una población, por ejemplo, tener información de una población. Claro, sí. Si uno habla con los estudiantes de medicina, Sí, la mayoría disfruta, por ejemplo, cursando clínica médica o cursando medicina interna, o a que le gusta la cirugía, o qué sé yo, farmacología, pero vas a encontrar muy pocos que disfruten de cursar estadístico, física, o las materias que son, por ejemplo, qué sé yo, salud comunitaria o atención primaria de la salud y organización de servicios de salud. Esas se ven como materias de relleno, digamos, porque claro, el médico, el estudiante está en el pregrado, está enfocado en otra cosa, tiene una necesidad de ver un paciente y una enfermedad. Entonces, hay que deconstruir un poco eso y encontrar un espacio curricular donde la estadística se vuelve un poco más amable, pero o que la vean los estudiantes como eso, pero eso creo que es difícil de hacer si uno lo despoja de la cuestión de la salud pública, de la salud de la claro. población. Entonces, si nosotros logramos que el estudiante entienda el proceso de salud de enfermedad, el impacto a nivel poblacional, porque si no el estudiante lo ve, sí, qué sé yo. Yo cuando cursé, digamos, por ejemplo, lo que era medicina preventiva, en aquel momento, ahí veíamos parte de estadística, y era una materia que todo el mundo la dejaba para el último, digamos, no ocupaba un lugar importante en la currícula, y después, en definitiva, también el ver la estadística aplicada, eso es lo que yo creo que puede motivar un poco más. Claro, Por atraerle ejemplos reales, exactamente, situados, sí, tal cual. exactamente. Excelente. Y una vez que pasa esa etapa de la formación de grado, ya en la vida cotidiana, en la realidad, insertos en el accionar diario, ¿cómo ve o qué aporte o qué ventaja o Bueno, qué aporte da la estadística en ese depende del lugar ejercicio? donde uno trabaja o Sí, donde uno se desempeñe, ¿no? Pero, es decir, en la residencia, en el posgrado, nosotros hacemos un esfuerzo supremo para tratar de introducir la estadística, por lo menos la lectura bibliográfica crítica, como claro. cuestión básica de punto de Ujú, partida. ujú. Porque si usted toma hoy, yo les voy a dar a ustedes un desafío, si ustedes Sí, toman hoy 10 o 15 médicos que no estén trabajando activamente en una actividad docente o que, claro, o que no estén vinculados a un ámbito universitario, médicos que están desarrollando su actividad asistencial. Ustedes sí, toman 10 médicos y le dan de leer 4 o 5 trabajos distintos,
a lo mejor se van a sorprender que algunos de ellos no puedan saber si la información que genera un trabajo es de la misma calidad y tan generalizable como la que la genere el otro. Entonces, digamos, hay que lograr como un punto de partida básico para trabajar en eso. Yo creo que si hoy yo pudiera que los residentes sepan tener una lectura crítica basada en la metodología utilizada en el trabajo y contextualizar la información o las conclusiones o la discusión unida a la metodología, ya ese es un punto de partida básico que es muy importante para a partir de ahí ya después ir perfilando otros conocimientos y teniendo una postura mucho más crítica hasta poder elaborar un trabajo y, digamos, uno mismo, ¿no? Pero difícilmente uno pueda entender cuestiones de estadística o de metodología y demás, si lo que lees vos no sabés si es un estudio controlado, randomizado con grupo control, es doble ciego, es un estudio descriptivo, si es retrospectivo, si es prospectivo. Es decir, yo creo que no es tan difícil, pero como que la práctica te pasa por arriba y la gente se va desvinculando de esto. Y bueno, es todo es muy importante, es un área muy importante que nos debería acompañar a los profesionales de la salud desde el pregrado y para siempre. Yo entiendo también, no sé si por ahí qué opina sobre esto, pero además de hacer la práctica asistencial diaria, involucrarse en proyectos de investigación o tratar de acercarse a proyectos de investigación, estimula el aprender porque ahí se pone en evidencia la necesidad de saber manejar alguna herramienta estadística en particular. Claro, no sé qué opina. por supuesto. Claro, por supuesto, por supuesto. Y eso también tiene que ver con que todos nosotros tenemos que entender que desde nuestro lugar, aunque sea un lugar, no sé, que no estés en la UBA o que no estés en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, podés generar algo, ¿no? Me pasó, por ejemplo, yo en el año 98 estuve trabajando un tiempo haciendo una rotación en Barcelona. Yo me había recibido hacía unos 7, 8 años y había estado trabajando siempre en un hospital privado en Córdoba. Y cuando llegué a Barcelona, nos sentamos así y empezamos a leer, a trabajar y a discutir pacientes. Entonces, cuando discutíamos pacientes, decía, ¿de dónde sacaste eso? No, lo saqué de acá. ¿Y dónde está? Y bueno, no había celular en ese momento con internet. Pero acá está el trabajo impreso, pero acá está el trabajo. No, ese trabajo yo no estoy de acuerdo, porque esto... Y aparte nosotros hicimos un trabajo que demuestra lo contrario. Entonces, viste, vos decís, che, pero me está diciendo que esto que está acá en el New England está mal. Y que el editor no lo publicó porque no sé, no lo quiere al otro. Entonces me empecé a vincular de otra manera, porque si no, esto es, lo que está publicado es verdad absoluta, incontrastable. Yo lo leo, lo tomo y lo repito. Y ellos tenían otra manera. Lo leemos, pero lo contraponemos con lo que nosotros vamos generando. Ellos hacían investigación, ellos escribían trabajo, bueno, pero para eso hace falta una estructura que te contenga, hace falta un Estado que te acompañe, hace falta, digamos, no es que yo solo, bueno, sí, yo puedo hacer algo, pero eso es muy importante, porque eso le da a la medicina un valor agregado muy importante y a las instituciones de salud que investigan le da un valor agregado y la pone en un plano totalmente diferente a una institución que solamente hace tarea asistencial o a un médico que solo hace tarea asistencial. Sí, clarísimo. Coincido totalmente. Bueno, y el último tema que algo habíamos estado mencionando en la previa, a nivel regional, así cuál sería la importancia o la necesidad que hay que cubrir sobre la estadística y los indicadores estadísticos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en mi área, que yo trabajo como infectólogo muy vinculado al VIH, en su momento hepatitis virales, seguimos trabajando con hepatitis, pero bueno, como ahora se cura, hay mucho menos. Con VIH, la estadística está, todos los años tenemos un informe anual de la nación y de la provincia, pero yo creo que lo que hace falta también
es que toda la información estadística que está en el sector público disponible, y la mayoría de los médicos que no trabajan o que sí trabajan en el sector público, pero en la cuestión asistencial, no la conocen. Entonces a mí me parece que sería muy importante generar espacios donde si bien la información está disponible, pues si yo la busco la encuentro, pero alguna forma de intercambio que pueden ser jornadas o que puede ser una actividad mínima, donde haya algún intercambio, donde los médicos, me refiero a los médicos, pues recorto un poco el equipo de salud para referirme a la específica médica, porque hay como enfermería se vincula distinto con la estadística. Enfermería tiene otra visión de la estadística. Los médicos es como un punto ciego para los médicos la estadística. Entonces, sería muy importante decir, todo lo que se hace en el sector público y todas las estadísticas que se generan, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de tomar, si vos tomás 10 médicos y le preguntás, por ejemplo, en nuestra ciudad o en nuestra región, cuáles son los problemas prevalentes y qué sé yo, por ahí no te digo que tomes un neurocirujano, o un cirujano o un traumatólogo, tomás un médico de familia, un médico clínico, un médico general, y capaz que no sabe, pero sí lo sabe el gestor, está bien, pero el médico lo tiene que saber y bueno, es una manera de mirar sistémicamente la salud y el proceso de salud y enfermedad y no recortarlo. Así que yo creo que encontrar esos espacios de intercambio como esto puede estar muy bueno para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la estadística en la práctica médica. Perfecto. Bueno, no sé si nos quiere comentar algo más o algún... No, yo les agradezco mucho. La verdad que, viste, la estadística, yo me acuerdo en la residencia, era como siempre esa palabra que vos la tenías acá y que no la quería escuchar, porque era siempre deuda. La estadística era siempre deuda, viste, siempre. Bueno, sí, vamos a buscar a alguien en la facultad me acuerdo en su momento, había un estadistólogo, no sé dónde en Córdoba, de Ciencias Económicas, y veníamos y empezábamos y abandonábamos, era siempre inicio y abandono la estadística, por eso, bueno, la verdad que es un desafío introducir la estadística de una manera que pueda ser tomada, pero yo también creo que tiene que ver con la forma en la cual se enseña en medicina. Con la forma en la cual el alumno quiere aprender. El alumno quiere ver el paciente, quiere operar, quiere la cuestión, pero hay que hacerle entender, hay que darle otra mirada, más sistémica, y bueno, eso yo creo que puede ayudar. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Gracias a ustedes.